Muy buenas a todos. Vamos a ver en este vídeo, continuando lo anterior, backpropagation, pues ciertas variaciones de cómo el algoritmo del descenso de gradiente junto al backpropagation, pues qué variaciones tenemos mm, que dan lugar a diferentes subalgoritmos, ¿vale? Aquí, dependiendo un poco sobre qué ejemplos se calculen los gradientes, etcétera, etcétera. ¿Vale? Por resumir un poco de dónde venimos, acabamos de ver backpropagation, que es un algoritmo que se basa en, o que sirve para cómo a partir del error que hemos calculado para los ejemplos de nuestro dataset de entrenamiento, somos capaces de calcular hacia atrás, de propagar hacia atrás ese error e ir calculando todos los gradientes para poder actualizar los pesos de nuestra red. Pero ahora vamos a ver ciertas variaciones de diferentes maneras de cómo hacerlo, ¿no? Bueno, básicamente, de manera sencilla, ¿vale? Tenemos tres soluciones diferentes que podemos utilizar. Ya comenté algo en el vídeo anterior sobre generalmente esta primera opción que llamamos Batch Gradient Descent, que es básicamente calcular el gradiente de cada uno de los pesos para todos los ejemplos de nuestro conjunto de entrenamiento. Es decir, nosotros para un parámetro concreto, llamémoslo W, lo que sea, ¿vale? Y J, en una capa, bueno, en una capa K, por ejemplo, ¿vale? Para ese parámetro en concreto, nosotros calcularíamos el gradiente con respecto a la función de pérdida para cada uno de los ejemplos de nuestro dataset de entrenamiento. ¿Cuál sería el gradiente final de nuestro parámetro que vamos a actualizar al final de esa iteración? Sería la media de esos gradientes que tenemos para cada conjunto de entrenamiento. ¿Qué problema tiene esto y qué ventajas tiene? Bueno, la ventaja es que obviamente ese gradiente va a ser el mejor posible, se supone, para mover ese parámetro en dirección a minimizar el error en todo el conjunto de entrenamiento, que es lo que queremos. El problema principal que tiene esta técnica, obviamente, es que necesitamos evaluar todos los ejemplos, pasarlos por nuestra red hacia adelante, porque necesitamos calcular L para cada uno de los ejemplos, obviamente, antes de calcular esos gradientes. Por tanto, demasiado cálculo aquí, ¿vale? Sobre todo, podéis utilizar esto en un conjunto de datos pequeño, pero en conjuntos de datos que podemos tener hoy en día con miles, incluso millones de ejemplos, es bastante común, pues es una cosa que no se puede hacer más que nada porque si vosotros imaginaos que tenéis una GPU normal para entrenar y tardáis en pasar lo que se suele llamar una época, aunque hablaremos más de esto, es decir, pasar todos los ejemplos de entrenamiento por la red al menos una vez, pues os puede llevar, imaginaros, yo qué sé, voy a poner un número, 2 horas, 1 hora, ¿vale? En hacer una época, o pon 10 minutos, ¿vale? ¿Qué problema hay? Que vosotros vais a hacer una actualización de pesos cada época, cada 10 minutos, por tanto, esas actualizaciones de pesos para ir hacia el mínimo de L, pues son demasiado espaciadas en el tiempo y por tanto vuestro entrenamiento va a ser muy lento. Vale. ¿Qué se suele hacer para resolver este problema? Bueno, una técnica que hay es la llamada mini batch gradient descent, que lo que hace es decir, oye, yo no voy a coger el conjunto de entrenamientos entero, sino que voy a coger un subconjunto aleatorio. Es decir, voy a coger un mini lote, ¿vale? Y voy a decir, pues, este mini lote va a tener un tamaño, pues, yo que sé, 256, 512, 1024 ejemplos, el que sea, ¿vale? Ya os adelanto que esto va a ser otro hiperparámetro de nuestra red, que va también a cambiar cómo nuestra red evoluciona en el tiempo y cómo aprende. Pero vamos a considerar ese mini batch como una aproximación de nuestro conjunto de entrenamiento y vamos a decir, oye, pues voy a calcular los gradientes para mis parámetros basado en estos ejemplos que tengo en este mini batch. Es decir, calculo todos los gradientes para cada uno de estos ejemplos y hago la media y tendría el gradiente para este mini batch. En realidad, en esa iteración tú lo que estás intentando realmente optimizar es la loss para
los ejemplos de ese mini batch. Pero si son una representación lo suficientemente buena de nuestro conjunto de entrenamiento, nos estaremos moviendo en la dirección del mínimo para el conjunto de entrenamiento entero, lo cual tiene sentido. Ventajas de esto, obviamente, es que vamos a hacer actualizaciones mucho más frecuentes. Si en vez de tener que pasar los 3 millones de ejemplos, tenemos que pasar 512 ejemplos, imaginaros, o 1024, los que sean, y eso tarda un minuto, pues vamos a hacer una actualización de pesos cada minuto y nos iremos moviendo más rápido hacia ese mínimo. Bueno, otra variante más, que sería la más extrema realmente, pero que también hay que considerar, es lo que llamamos Stochastic Gradient Descent, que es coger un único ejemplo de entrenamiento y calcular el gradiente para ese ejemplo, para cada parámetro obviamente, y cambiar los parámetros basados en ese ejemplo. Obviamente, este algoritmo es muy rápido en este caso porque solo tenemos que pasar un ejemplo, pero puede pasar que el algoritmo de, por decirlo así, sea menos estable, de más bandazos, porque tú vas a cambiar los pesos para moverte en dirección a este ejemplo, que imaginaros en un conjunto de visión artificial que fuese una imagen de un perro. Entonces tú tratas de bajar la los ahí para ese ejemplo que es un perro, pero en el siguiente te viene un coche. Y entonces cambias los pesos para irte hacia ese coche. Entonces vas a ir dando tumbos más en ese aspecto. También esto de dar tumbos que suenan así y tal, es una cosa que como son funciones tan complejas de optimizar las redes neuronales, al final dar tumbos no se tiene que ver como algo negativo. Esos tumbos muchas veces te sirven para salir de mínimos locales, para moverte a otro lado de esa función de pérdida y igual encontrar, quiero decir, esto no es sota, caballo y rey, ¿vale? Entonces tampoco tiene por qué ser una cosa totalmente negativa esta parte estocástica ahí del entrenamiento, ¿vale? Bueno, esto más o menos, esta transparencia resume lo que os dije antes, ¿vale? En el batch gradient descent, acordaros, todo el conjunto de entrenamiento, hacemos la media del gradiente para todos los ejemplos, para cada parámetro y obviamente este algoritmo tiene un punto importante que es un algoritmo determinista. ¿Por qué? Porque ese cálculo de los gradientes con esos pesos y con esos ejemplos de entrenamiento que son siempre los mismos, todos, siempre nos va a dar los mismos gradientes en cada, si lo ejecutamos varias veces, por decirlo así. No es que siempre del mismo gradiente a lo largo de todo el entrenamiento, sino que es determinista. El entrenamiento, si lo empezásemos en la época cero hasta el final, fluiría siempre igual porque no hay ningún componente aleatorio ahí, ¿vale? Converge lentamente, obviamente, porque hacemos actualizaciones cada demasiado tiempo. Y es un algoritmo estable porque se supone que el cálculo del gradiente es lo más preciso posible dentro de lo que podemos hacer porque estamos considerando todos los ejemplos de entrenamiento. Es un algoritmo también que tiende a quedarse en mínimos locales, sobre todo cuando las funciones de pérdida no son convexas. Pero bueno, de esto hablaremos más adelante, ¿vale? Bueno, por otra parte, el estocástico, el otro extremo totalmente, puede converger más rápidamente o convergería más rápidamente porque los pesos se actualizan mucho más frecuentemente, es mucho más inestable, es decir, daríamos más tumbos en nuestra bajada hacia el mínimo de nuestra función de pérdida, por la razón que os expliqué antes, pero también gracias a eso es menos propenso a quedarse atrapado en mínimos locales, cosa que también es interesante e importante. Bueno, el punto intermedio, el mini batch gradient descent, tiene el inconveniente de que tenemos un nuevo hiperparámetro a unir a los hiperparámetros. Veremos que en una red vamos a tener muchos hiperparámetros que vamos a poder tratar, o vamos a poder, no, vamos a querer optimizar. Y acordaros que aquí actualizamos el gradiente después de procesar un subconjunto de los datos que se coge de manera aleatoria, ¿vale? Nosotros cogemos un mini batch, mini lote en castellano, y calculamos el gradiente de cada parámetro para este
dataset, para este mini lote. ¿Vale? Converge más rápidamente que la versión por lotes por la misma razón que el anterior, simplemente porque vamos a hacer actualizaciones de los pesos más frecuentemente. Y punto en contra, obviamente, aunque experimentalmente esto es lo que se usa realmente, ¿vale? Y funciona bien. El gradiente calculado solo es una aproximación, ¿vale? Pero dado un batch size lo suficientemente representativo, podemos considerar que ese gradiente es lo suficientemente bueno para llevarnos hacia el mínimo. Bueno, obviamente es menos estable que el batch gradient descent, que usa todos, y también le puede ayudar, igual que en el anterior, porque esto simplemente es un punto intermedio entre los dos extremos, a salir de esos mínimos locales. Bueno, esto sería un dibujo de, pues un poco cómo funcionaría cada uno de los algoritmos. Simplemente el batch gradient descent iría moviéndose despacio hacia la solución sin dar muchos bandazos. Por otro lado, el stochastic gradient descent, el que coge un ejemplo de cada vez, pues iría moviéndose de un lado para otro, aunque teóricamente acabaría también en la solución óptima, ¿vale? En el punto intermedio, el mini batch gradient descent, pues sería pues una cosa intermedia, es decir, daría sus bandazos, pero no de una manera tan grande como el stochastic gradient descent y ni mucho menos tan suave como el batch gradient descent, ¿vale? Entonces, más generalmente, este va a ser una de las principales alternativas que vamos a utilizar. ¿Vale? Pues un punto intermedio y ajustando bien el batch size, pues funciona bastante bien. Bueno, ¿qué algoritmo de optimización elegir? Lo primero que os tengo que decir aquí son varias cosas que quiero comentar. Es decir, el tema de la optimización del descenso del gradiente no se queda en el SGD o en el mini batch gradient descent, ¿vale? Hay más. Es decir, tenemos Adam, RMS Pro, Adam W. Todos estos los vamos a estudiar en el siguiente tema en profundidad, cuando hablaremos de entrenamiento. Aquí simplemente estamos viendo las cosas más generales y lo básico, ¿vale? Pero en el tema 3, pues le vamos a dar más caña a entender los optimizadores. Y vais a ver que aquí hay mucha teoría detrás y hay, pues, muchas cosas porque realmente es un problema muy, muy complejo. Otra cosa que es importante y de la que también hablaremos en el tema 3 es que realmente mm, minimizar el error en el conjunto de entrenamiento nos interesa, pero fijaros que no es el objetivo final de nuestro problema, sino que nuestro objetivo final es tener el mejor el mejor error, es decir, el error más bajo, en un conjunto de validación o un conjunto de test finalmente. Es decir, podemos sobreajustar, cosa que no nos interesa. Entonces, hay ciertos estudios, como por ejemplo esto, que puede ser una buena lectura, que hablan de la generalización. Es decir, generalmente este optimizador, con respecto a otros que veremos, muchas veces no es el que mejor error en entrenamiento nos da, pero sí que es el modelo que mejor generaliza al final. Entonces, cuidado con este tipo de cosas porque no es todo simplemente ajustar, minimizar el loss hasta cero en train. Eso realmente no sirve. Podemos crear un modelo totalmente inútil, ¿vale? Entonces, básicamente pensar que el optimizador que vayamos a utilizar y si utilizamos qué batch size utilizar y demás, son todo que van a ser hiperparámetros y todo aspectos que junto al learning rate y a otros hiperparámetros, incluso el número de capas de la red, cuántas capas ponemos, de qué tipo son, qué funciones de activación, todo son hiperparámetros realmente de nuestro entrenamiento. Y aquí radica la dificultad de las redes neuronales y del aprendizaje profundo, que realmente no es como cuando tú aplicas un random forest o tú aplicas una support vector machine o que tienes 2, 3, 4 hiperparámetros, que puedes hacer una búsqueda de esos hiperparámetros. Aquí hay muchísimas cosas que van a hacer que
el entrenamiento vaya de una manera o de otra y que vuestro modelo funcione mejor o peor. Entonces, por eso es tan complejo. Pero hay que ir entendiéndolo, tener esa intuición en la cabeza para luego poder hacer esas decisiones de, oye, pues voy a usar este algoritmo de optimización en este problema, o voy a probar estos, o voy a cambiar el learning rate, o voy a cambiar el batch size, etcétera, etcétera. Pero hay que entender qué significa cada cosa y por eso lo estamos dando aquí. Bueno, mi recomendación, aunque tengamos varios algoritmos de optimización, como os pongo aquí algunos ejemplos, ¿vale? Que estos, ya os digo, los estudiaremos, no os preocupéis, es que empecéis utilizando mini batch gradient descent, ¿vale? Que es como el más básico, pero si leéis papers de Deep Learning, veréis que sigue siendo utilizado muchísimo, ¿vale? Aunque haya otros como Adam, por ejemplo, que también se utiliza mucho, veréis que mini batch gradient descent es un algoritmo que es muy, muy utilizado y funciona muy, muy, muy bien, ¿vale? Sobre todo cuando le metemos también el concepto de momento que veremos en el tema 3, ¿vale? Que todavía mejora un poco este algoritmo. ¿Vale? Y aquí dejamos este vídeo en el que os presenté pues, las diferentes variantes de el gradient descent para el entrenamiento de redes neuronales.